De todos los enigmas de la existencia de Charles Dickens, los 7 que verás a continuación marcaron su vida y su obra inmortal. Los últimos 2 pertenecen a esos grandes misterios que siguen asombrando al mundo. El hombre que nos dejó las más grandes historias, también escondía sus propios misterios. Detrás de cada personaje inolvidable, de cada rincón oscuro del Londres victoriano que retrató con maestría, se ocultaba un lado desconocido. Una vida repleta de enigmas que, hasta hoy, siguen sin ser resueltos. ¿Qué secretos guardaba Charles Dickens? ¿Qué sombras se deslizan entre las páginas de sus diarios y cartas? Acompáñanos a desvelar los misterios de un genio cuyo legado va más allá de lo que imaginamos. Quizá, en cada historia que contaba, había una parte de sí mismo que nunca quiso revelar. ¿Cómo surgió su obsesión por la pobreza? Charles Dickens vivió en carne propia lo que más tarde describiría con maestría en sus novelas. A los 12 años, su vida dio un giro brutal, fue arrancado de la infancia y enviado a trabajar en una sombría fábrica de betún para ayudar a su familia. Mientras tanto, su padre y varios de sus seres queridos estaban encarcelados en la prisión de Marshalsea, debido a las deudas que habían acumulado. Este no fue solo un momento difícil, fue una experiencia que lo marcaría profundamente. Día tras día, el joven Dickens observaba la dura realidad de la pobreza, la humillación y el abandono, sembrando en su alma una angustia que nunca lo abandonaría. La fábrica, con su hedor a químicos y la monotonía aplastante del trabajo, se convirtió en el escenario de sus pesadillas. Durante esos años formativos, Dickens no solo fue testigo del sufrimiento, sino que lo sintió en cada fibra de su ser. Sus manos, que más tarde escribirían grandes obras, estuvieron cubiertas de betún, y su mente, que deslumbraría al mundo, luchaba por escapar de aquella opresiva realidad. Pero, ¿fue este el único golpe que moldeó su corazón? ¿Qué otras heridas llevaba consigo, más allá de lo que dejó plasmado en sus libros? Detrás de su ingenio literario, se escondía una profunda soledad, un anhelo por el amor y el reconocimiento que nunca parecía satisfacer del todo. A pesar de su éxito, siempre quedó una sombra en su interior, un eco de esas primeras desilusiones y de los traumas de su juventud que, en secreto, seguirían persiguiéndolo. Su vida fue una danza entre la fama y el tormento personal, pero el verdadero misterio yace en las cicatrices que nunca mostró del todo. 2. El enigma de su prohibido primer amor. El primer amor de Dickens, Maria Biddle, fue una pasión prohibida que marcó profundamente su corazón y su obra. Aunque la relación terminó abruptamente debido a la oposición de los padres de María, ella reapareció en su vida muchos años después, reabriendo viejas heridas y reavivando sentimientos que parecían olvidados. Dickens conoció a María en 1830, cuando él tenía apenas 18 años. Fue un flechazo instantáneo. El joven reportero quedó cautivado por la belleza y el encanto de María, y pronto se entregó de lleno a una relación que parecía destinada al fracaso. Los Biddle, una familia de banqueros acomodados, no veían con buenos ojos al pretendiente de su hija, un simple reportero sin fortuna ni posición social. Intentaron separarlos por todos los medios, hasta que finalmente lo lograron en 1833. Pero el recuerdo de María no abandonó jamás a Dickens. Años después, cuando ya era un escritor consagrado, la figura de su primer amor resurgió en su mente, inspirando algunos de sus personajes más icónicos. Dora Spenlow, la primera esposa de David Copperfield en la novela homónima, es claramente un trasunto de Maria Biddle, con su belleza, su encanto y su frivolidad. La propia María reconoció años después que Dickens la había retratado en Dora, aunque negó que su relación hubiera sido tan superficial como la de los personajes de ficción. Pero el impacto de María en la vida de Dickens fue mucho más profundo que una simple inspiración literaria. Cuando en 1855, tras 24 años sin verse, María se puso en contacto con él, Dickens revivió con intensidad los sentimientos de su juventud. Concertaron una reunión secreta, sin sus respectivos cónyuges, en la que Dickens quedó desconcertado al ver que la bella joven que recordaba se había convertido en una mujer madura y algo vulgar. Aún así, la huella que María había dejado en su corazón era indeleble. Esa huella se plasmó también en otro personaje dickensiano, Flora Finching de La pequeña Dorrit. Cuando Dickens reencontró a María, ya casada y con hijos, la vio como una mujer cambiada, muy diferente a la joven que él había amado. Flora es una versión más amarga y desencantada de Dora, que refleja el desengaño de Dickens al comprobar que su primer amor no era más que un recuerdo idealizado. Pero más allá de las novelas, la relación con Maria Biddle marcó profundamente la vida de Dickens. El rechazo de los Biddle lo hirió en lo más profundo, dejando una cicatriz que nunca acabó de sanar. Algunos creen que esa herida explica en parte la separación de Dickens de su esposa Catherine, con la que tuvo una relación distante y fría.
El enigma de la relación entre Dickens y Maria Biddle sigue fascinando a los lectores y estudiosos de la obra dickensiana. ¿Qué hubiera sido de Dickens si su amor hubiera triunfado? ¿Cómo habría influido Maria en su obra y en su vida? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta, pero que nos hablan del poder que tiene el primer amor para marcar el destino de una persona. En el caso de Dickens, ese amor prohibido se convirtió en una obsesión que lo acompañó hasta el final de sus días. 3. El enigma de una gran ruptura. Secretos ocultos en la vida de Dickens y Catherine. Charles Dickens, el aclamado novelista que había compartido más de 20 años de matrimonio con Catherine Hogarth, tomó una decisión que sacudiría los cimientos de su reputación: la abandonó abruptamente. En plena era victoriana, donde el honor y la apariencia lo eran todo, este acto era inconcebible, un escándalo que muchos no lograron entender. Pero, ¿qué fuerzas ocultas se agitaban detrás de esta separación? ¿Podría tratarse solo de un matrimonio fallido, o había algo mucho más oscuro acechando en las sombras de la vida privada del maestro literario? El comienzo del matrimonio de Dickens y Catherine parecía ser sacado de una novela romántica. Se conocieron jóvenes, llenos de promesas, y juntos formaron una familia numerosa con 10 hijos. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente felicidad familiar, algo comenzó a agrietarse. Dickens, un hombre obsesionado con su imagen pública y el éxito, empezó a ver a su esposa no como una compañera, sino como un obstáculo. Aquella mujer que alguna vez había sido su musa, se convirtió, en su mente, en una figura apagada, incapaz de seguir el ritmo de su ambición desmedida. Los rumores en torno a la relación pronto comenzaron a circular. Se hablaba de que Dickens mantenía un romance con una joven actriz, Ellen Ternan, casi 3 décadas menor que él. Aunque el escritor siempre negó fervientemente estas acusaciones, sus acciones contaban otra historia. Las tensiones dentro del hogar Dickens llegaron a tal punto que, en un movimiento estremecedor, el novelista intentó internar a Catherine en un manicomio, alegando que sufría de problemas mentales. Un diagnóstico falso, una estrategia cruel para deshacerse de ella sin dañar demasiado su propia imagen. La sociedad victoriana, con sus rígidas normas y moralidades, no supo cómo interpretar esta situación. Catherine, una madre agotada y marginada, fue presentada ante el público como una mujer incapaz de manejar las presiones de la vida junto a un genio. Pero la realidad era mucho más siniestra. La separación no se trataba solo de una relación rota, sino de un enfrentamiento brutal entre la imagen pública de Dickens y los demonios que lo acosaban en su vida privada. ¿Fue realmente el amor lo que se perdió? O, tal vez, se trataba de un sacrificio frío y calculado por parte de un hombre que anteponía su carrera y sus deseos a todo lo demás. La ruptura de Dickens y Catherine marcó un antes y un después en la vida del escritor, un suceso que, al mirarse más de cerca, parece haber sido solo la primera de muchas sombras que envolverían los últimos años de su vida. Y es aquí donde comienza el misterio, uno que revelará mucho más de lo que a simple vista parece. 4. El apasionado secreto de Ellen Ternan. La abrupta separación de Dickens de Catherine Hogarth no fue el fin de sus secretos, sino el comienzo de una etapa aún más enigmática. Los rumores sobre una tercera persona en su vida comenzaron a cobrar fuerza, señalando a una joven actriz que había entrado en escena, Ellen Ternan. Su relación con ella, envuelta en un velo de misterio, fue un tema que Dickens nunca aclaró del todo. ¿Qué papel jugaba Ellen en la vida del escritor? ¿Era simplemente una musa que lo inspiraba, o existía un vínculo más profundo y prohibido que el público jamás supo? Todo comenzó cuando Dickens conoció a Ellen durante una representación teatral. Ella, con apenas 18 años, había capturado la atención del hombre que ya era un ícono literario. Lo que siguió fue una relación cercana que, con el tiempo, se tornaría cada vez más difícil de explicar. A pesar de la diferencia de edad, casi 30 años, Dickens y Ellen parecían inseparables. Los círculos sociales no tardaron en hablar, pero Dickens se mantuvo firme, negando cualquier insinuación de romance. Sin embargo, los detalles que rodeaban su conexión eran, cuanto menos, sospechosos. Dickens proporcionó a Ellen y su familia una casa, asegurándose de mantenerla alejada del escrutinio público, y aunque insistía en que todo se trataba de una amistad platónica, la realidad parecía más turbia. Testimonios de amigos cercanos y cartas secretas que el escritor destruyó antes de su muerte alimentaron el misterio. ¿Qué tenía Ellen Ternan que logró captar la atención y devoción del gran novelista? Y, más inquietante aún, ¿qué estaba dispuesto a hacer Dickens para proteger ese vínculo? Incluso en sus últimos días, Dickens se aseguró de mantener a Ellen cerca, pero nunca lo suficientemente visible como para que el escándalo lo alcanzara directamente. Aquellos que lo conocieron en su lecho de muerte señalaron que su relación con Ellen seguía siendo un enigma. Las menciones a su nombre eran escasas y siempre cuidadosamente omitidas en sus declaraciones públicas finales.
Sin embargo, los rastros de su influencia permanecieron, como un fantasma que rondaba los últimos años del escritor. ¿Podría ser que, detrás de su brillante carrera y su prolífica obra, Charles Dickens escondía un amor prohibido? Un vínculo que, de salir a la luz, habría destruido la imagen pulcra que tanto se esforzó por mantener. El secreto de Ellen Ternan, una mujer que aparentemente estaba siempre en las sombras, pero cuya influencia en la vida del escritor era innegable, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la vida de Dickens. Y así, mientras la relación con Catherine quedaba destruida, la figura de Ellen emergía con una fuerza intrigante, cambiando la vida del escritor de formas que nunca se sabrán del todo. Pero las respuestas a estas preguntas, si es que alguna vez se revelan, son solo el comienzo de algo aún más oscuro, algo que nos llevará directamente al siguiente capítulo de esta historia llena de sombras y secretos. 5. Los extraños viajes nocturnos de Dickens. Las sombras que se ciernen sobre la vida de Charles Dickens no son meras coincidencias, son el eco de decisiones tomadas y secretos ocultos. Tras sus aclamadas obras y su vida pública, se oculta un tumulto interior que lo lleva a recorrer las calles de Londres bajo el manto de la noche. No se trata simplemente de un escritor en busca de inspiración, estas caminatas nocturnas revelan un hombre atrapado entre sus propias luchas y anhelos. Mientras el mundo se sumerge en la oscuridad, Dickens se convierte en un espectro que vaga por las calles desiertas, iluminadas apenas por el tenue resplandor de las farolas. Pero, ¿qué lo impulsa a dejar la calidez de su hogar y adentrarse en la frialdad de la noche? Algunos sugieren que busca redención, una forma de expiar las sombras de su pasado. Otros murmuran que su corazón atormentado lo empuja a huir de las ataduras de su vida diaria, en un intento por encontrar una salida a sus propios demonios. Cada paso que da, resuena en el aire, cada esquina que gira puede ser una revelación, un susurro del destino que lo ha llevado a este punto. La noche se convierte en su confidente, y en su soledad, Dickens encuentra tanto claridad como confusión. Estos paseos nocturnos no son solo un acto de escapismo, son una búsqueda intensa y desesperada que, en última instancia, podría desvelar las profundas conexiones entre su vida y su arte. Lo que Dickens encuentra en la penumbra podría ser la clave para comprender no solo su alma atormentada, sino también las verdades más oscuras que se reflejan en sus obras. A medida que se adentra más en la noche, los secretos que descubre lo preparan para lo que está por venir, forjando un camino que lo conducirá hacia revelaciones que cambiarán su vida y la de aquellos que lo rodean. Así, sus extraños viajes nocturnos no son el final de una historia, sino el principio de un viaje aún más profundo y oscuro que está a punto de comenzar. 6. El misterio de su repentina muerte. Charles Dickens era un hombre que vivía inmerso en sus palabras, en sus personajes, en sus historias, pero en junio de 1870, su propia historia llegó a un final inesperado. ¿Un accidente? ¿Una fatalidad sin más? La versión oficial habla de una apoplejía, un derrame cerebral mientras trabajaba en su casa. Sin embargo, a medida que profundizamos en los hechos, las dudas comienzan a surgir, y la sensación de que hay algo más, algo oculto tras su muerte, se vuelve ineludible. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a ese final? Estaba escribiendo su última obra, El misterio de Edwin Drood, una novela inconclusa que, curiosamente, trataba sobre la desaparición misteriosa de un hombre. ¿Coincidencia? Los lectores nunca descubrirían el desenlace que Dickens había planeado para esa historia, pero más inquietante aún es el hecho de que su propia vida terminara de manera tan abrupta y enigmática. ¿Qué había en esa historia que quedó sin resolver? Los hechos no se alinean de forma sencilla. En los meses previos a su muerte, Dickens había mostrado señales de fatiga extrema. Sus agotadores paseos nocturnos, que muchos consideraban un extraño hábito, quizás fueran mucho más que simples escapadas del estrés. ¿Era su salud física el verdadero culpable, o había algo más profundo y oscuro que lo estaba consumiendo desde dentro? Si seguimos el rastro de su vida pública, Dickens parecía tener todo bajo control: fama, éxito, el amor del público. Pero su vida personal era una sombra de contradicciones, conflictos familiares, y una relación extramarital que mantenía en secreto. ¿Podría esta doble vida haber contribuido a su muerte? Los indicios apuntan a algo más. En su último día, Dickens estaba en Gads Hill, su residencia de campo, trabajando en El misterio de Edwin Drood. Y aquí es donde comienza a desmoronarse la versión oficial. ¿Por qué alguien que sufría problemas de salud seguía forzándose al límite? Algunos afirman que Dickens sabía que su tiempo estaba contado. Que su fervor por terminar su novela era un esfuerzo desesperado por dejar su legado completo antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo cierto es que no lo logró. Su muerte repentina dejó al misterio de Edwin Drood sin final, y a sus lectores con una pregunta que sigue resonando: ¿qué sabía Dickens que nosotros no? La muerte de Dickens, al igual que la trama de su última novela, está llena de incógnitas.
¿Su fallecimiento fue el resultado de las tensiones de una vida llena de secretos y presiones, o hay una capa más profunda que jamás conoceremos? El misterio rodea su muerte, y quizás no sea casualidad que haya ocurrido mientras trabajaba en una obra cuyo eje era la desaparición inexplicable. ¿Fue realmente solo una coincidencia que no pudiera terminar esa historia, o su vida imitó el arte de una manera trágicamente premonitoria? En este punto, no hay respuestas claras. Solo quedan teorías, conjeturas y preguntas sin resolver. Lo único seguro es que Dickens dejó este mundo de manera tan intrigante como las historias que creó. ¿Se llevó consigo el mayor misterio de todos? 7. ¿Qué secretos guardaba su última novela inacabada? El misterio de Edwin Drood no es solo una novela inacabada, es una puerta abierta hacia un enigma que Charles Dickens dejó sin resolver. ¿Fue su intención que quedara así, o la muerte interrumpió su plan maestro? La pregunta sigue viva más de un siglo después. Y es que, más que una simple obra literaria, esta novela se ha convertido en el centro de teorías y especulaciones. ¿Qué pistas dejó entre sus páginas? Lo curioso es que Dickens, maestro en tejer historias complejas, parecía estar preparando algo mucho más oscuro. Los personajes, las tramas, todo apunta a un desenlace que no hemos llegado a conocer. Pero, ¿qué tan cerca estamos de descubrir lo que realmente quiso decirnos? A lo largo de los años, críticos, escritores y aficionados han intentado atar los cabos sueltos. Pero cada nueva interpretación parece solo añadir más capas al misterio. ¿Podría haber sido su muerte un elemento crucial en la trama? Al morir, Dickens dejó a medio camino la historia de Edwin Drood, y con ello, dejó al lector en una especie de limbo narrativo. Un limbo que invita a preguntarse, ¿realmente quería revelarlo todo? La pregunta clave es, ¿qué secretos esconde este manuscrito? La trama del misterio de Edwin Drood gira en torno a la desaparición del joven Edwin, pero a medida que avanzamos en la historia, las motivaciones de los personajes parecen ocultar más de lo que revelan. ¿Qué escondía Dickens detrás de sus protagonistas? Quizás esa sea la clave para entender no solo el desenlace de la novela, sino también el estado mental de su autor en sus últimos días. ¿Qué sabía Dickens que no llegamos a descubrir? Algunos sugieren que el final estaba escrito en sus notas privadas, otros creen que lo tenía todo en su mente. Pero lo que resulta aún más desconcertante es que varias pistas parecen haberse dejado adrede. ¿Fue una advertencia? ¿Una confesión disfrazada de ficción? ¿Qué podemos leer entre líneas? Muchos estudiosos han señalado que la obra inacabada podría tener un paralelismo inquietante con la propia vida de Dickens. Las tensiones familiares, las relaciones tormentosas y su constante búsqueda de algo más profundo parecían filtrarse en la novela. ¿Era Edwin Drood, en realidad, un reflejo de alguien más cercano a Dickens? ¿Podría la historia haber sido un espejo de su propia lucha interna? La idea no es tan descabellada. Dickens, un maestro de la metáfora, podría haber estado tratando de comunicar algo más allá de las palabras. Algo que solo aquellos que lean con atención podrían captar. ¿Y si la clave para entender a Dickens está justo en las páginas que nunca llegó a escribir? La trama inacabada de su última novela podría ser la pieza faltante en el rompecabezas de su vida. Y aún así, cada vez que intentamos resolverlo, parece que el misterio se profundiza. ¿Es posible que nunca sepamos la verdad? Lo que queda claro es que Dickens se llevó sus secretos a la tumba. Y quizás, ese era su objetivo final. El misterio de Edwin Drood no solo es una obra incompleta, es un eco de la mente de un hombre que, hasta sus últimos días, guardó sus pensamientos más oscuros y profundos para sí mismo. ¿Era este el último juego de un maestro de la narrativa, o simplemente un trágico desenlace que nunca esperó? ¿Nos quiso dejar sin respuestas a propósito? El mayor misterio no es qué le sucedió a Edwin Drood, sino que estaba intentando decirnos Dickens con esta obra inacabada. Un misterio que, tal vez, nunca estemos destinados a resolver por completo. Pero cuanto más intentamos desvelarlo, más nos encontramos preguntándonos, ¿quién es el verdadero protagonista de este enigma? Y así, el misterio de Edwin Drood se convierte no solo en una obra inacabada, sino en un legado enigmático que sigue fascinando a generaciones. ¿Te atreves a descubrir más sobre las mentes brillantes que, como Dickens, nos dejaron con preguntas sin respuesta? Si te intrigó este viaje a través de los misterios de Charles Dickens, no olvides suscribirte para seguir explorando las mentes más brillantes de la historia. Dale like, comenta tus teorías, y acompáñanos en el próximo enigma. El viaje apenas comienza.